¿Por qué tu mamá fue la figura más influyente en tu formación y desarrollo, como lo mencionas en la página 154? Yo creo que nos pasa a todos. En mi caso particular, mi madre era una mujer muy... que te empujaba mucho, digamos, como dicen en inglés, muy push on. De tal manera que siempre estaba un poco encima de nosotros para estudiar. Era aunque no había hecho estudios más allá de la primaria o secundaria, era una mujer con cierta cultura, cierta sabiduría, heredada de su padre, que había sido un hombre culto. Y en ese sentido, para ella la educación, el adquirir educación, el formarse, era un tema constante en la vida familiar, gracias a lo cual pues prácticamente todos fuimos a la universidad. Mis padres no fueron a la universidad, nosotros fuimos la primera generación que sí lo fue, a la licenciatura e incluso al posgrado, y en ese sentido fue siempre un acompañamiento muy positivo y muy formativo. Qué bien. ¿Qué opinas del plan establecido por tu gobierno en 1993 de 10 años de educación básica para todos, con los resultados actuales que, por cierto, acaba de dar este gobierno saliente, de 11 años de escolaridad promedio logrado en el estado de Aguascalientes? A ver, yo creo que a mí me tocaron dos circunstancias muy afortunadas en términos de la política educativa. La primera de ellas, como recordarás, es que precisamente en el año que yo empecé, el 1 de diciembre de 1992, y fue el año en que se firmó la descentralización de la educación básica a los estados por parte de la federación. Entonces, cuando yo recién llego al gobierno del estado, me encuentro, como todos los estados del país, con el paquete de una transferencia a nivel nacional, si mal no recuerdo, de 222,000 escuelas en todo el país, de las cuales no recuerdo el número exacto de Aguascalientes, pero el caso es que ahora teníamos nosotros como gobierno estatal que encargarnos de operar, administrar, gestionar, proveer el servicio de educación básica. Entonces lo tomamos como una oportunidad. Y el segundo elemento que nos ayudó muchísimo fue integrar un equipo muy profesional en el Instituto de Educación de Aguascalientes, dirigido por Jesús Álvarez, que recientemente ha fallecido desafortunadamente. Estaba Margarita Zorrilla, Salvador Camacho, Bonifacio Barba, en fin, un grupo de gente muy talentosa que permitieron darle forma a esta oportunidad mediante dos instrumentos claves. Primero, una ley estatal de educación, la primera que ha tenido Aguascalientes, hasta lo que tenía en ese momento, y segundo, un plan estatal de educación 93-98, que nos dio un enorme éxito. La verdad es que cuando terminamos en el gobierno, según los estudios de competitividad, por ejemplo, el del Tecnológico de Monterrey, que se publicó a principios de 1999 y trae un montón de indicadores, en el de educación ponía Aguascalientes en primer lugar. En una escala de 0 a 5 estábamos casi en 4 a nivel nacional, éramos el primero de la República. Yo creo que una de las ventajas, y eso hay que reconocerlo en general a todos los sucesivos gobiernos de Aguascalientes, sembró la semilla con bastante fertilidad, porque ha habido un esfuerzo de continuidad. La situación educativa de Aguascalientes al día de hoy es bastante buena. Aguascalientes hoy aparece probablemente en unos 25 indicadores por arriba de la media nacional, y en otros más está entre los primeros 10 lugares. Y ahora precisamente de ahí derivan los nuevos retos que Aguascalientes tiene en esta materia. Ya no tenemos tanto un problema de cobertura, sino un problema de calidad, de oportunidad y de pertinencia. Tan bueno era el trabajo de Margarita Zorrilla, Bonifacio Barba Casillas, que luego fueron invitados a trabajar en el organismo evaluador de la educación a nivel nacional. Es correcto. Cuando nació al principio del gobierno del presidente Fox. Ya. ¿Por qué dices que te equivocaste en nombrar a don Humberto Martínez de León al frente de la CODAGEA en la página 177 y luego lo explicas ya en las páginas 300? Sí. Yo tenía una visión del campo, digamos, como más moderna, como lo explicaba yo hace unos minutos, en el sentido de que debíamos darle un giro de un campo dependiente principalmente de los subsidios, de este tipo de cosas, a un campo que
fuese manejado o impulsado con dos criterios. Por un lado, de tipo empresarial y por otro lado, agroindustrial. Entonces, cuando formé el gabinete, elegí a Martínez de León porque me daba la impresión de que podía ser el que empujara este nuevo enfoque de política en materia agropecuaria y agroindustrial. Era una gente que verbalizaba bien las cosas, pero el problema que tuvo en primer lugar es que era un mal ejecutor. Es decir, platicaba muy bien los proyectos, pero no aterrizaba. Y entonces pues pasaba el tiempo y yo un poco no veía resultados concretos de esa tarea. Y luego yo creo que su estilo personal como funcionario público era un poco distante de lo que eran las necesidades del campo de Aguascalientes. Digo, a la oficina de la entonces CODAGEA, pues lo mismo acudían productores agropecuarios o agroindustriales importantes, pero también acudían campesinos, ejidatarios, comuneros, y en ese sentido yo creo que su trato con ellos o hacia ellos no fue el mejor. Y luego algún tipo de cositas de excesos, de las cuales me informaron tanto el secretario de Finanzas como el de la Contraloría, en el sentido de que, pues en fin, cosas menores si tú quieres, pero se veían mal, de arreglos de oficinas, así con mucha madera, en fin. Lo de las camionetas, lo mencionas, que quería camioneta del año. Exactamente. Entonces estas no fueron las razones principales de que dejara la CODAGEA, sino la primera, que yo no veía resultados. Y la prueba está, como lo digo en mi libro, es que precisamente después de que él salió, de pronto empezó el campo a despegar. Y los números al final del sexenio eran muy positivos en términos de producción, de exportaciones, etcétera, etcétera. Con Manuel de Alba Ortega. Y después con Javier Franco, que fue el último director de la CODAGEA. Y esa es una herencia que también, por fortuna, yo creo que se ha continuado en los siguientes gobiernos y se ha mejorado significativamente. ¿Hasta dónde las marchas del CENTE contra la reforma educativa de Aguascalientes establecida por ustedes fueron venganza de los Olivares porque les ganaste la candidatura del PRI al gobierno de Aguascalientes? No, yo creo que, como lo explico largamente o ampliamente en mi libro, en realidad fue una circunstancia en la cual el CENTE y su líder moral de aquella época, que era el Bester Gordillo, quisieron poner a prueba el tema de la descentralización. Es decir, yo creo que ellos apostaron equivocadamente, a mi juicio, como lo demostró la realidad después, que si tumbaban el modelo de la descentralización en el caso de un estado pequeño como Aguascalientes y más o menos bien manejado, bien administrado, entonces esto podría tener un efecto dominó, como para decirle al gobierno federal: no, los estados no tienen las capacidades institucionales, humanas, políticas para manejar la educación, entonces vamos a recentralizar, porque les convenía mucho más. Pero las negociaciones salariales sí las duplicaban. Las negociaciones salariales las duplicaban. La reforma educativa del presidente Peña, por fortuna, las corrigió y las quitó. Entonces, ese fue un poco digamos, como el leitmotiv que obligó o que llevó a estas manifestaciones. El otro fue, o los otros dos fueron, que nosotros no le tomamos ninguna opinión al CENTE para designar a quien yo quería como director general del Instituto de Educación. Es más, yo recibí una carta, por ahí viene citada en el libro, del entonces líder Antonio Trinidad Cruz, donde con un lenguaje muy retórico me propone al ingeniero Torres Ornelas, Panchito Torres Ornelas, que me caía muy bien, por cierto, me lo propone como director del Instituto de Educación, y Panchito era diputado local en ese momento, y un buen diputado, muy leal, en fin, muy colaborador. Y entonces, pues obviamente yo no le hice caso a la sugerencia del CENTE. Época en la que se acostumbraba que el líder del CENTE ponía a los directores o secretarios de educación, pues como a la postre sucedió con Calderón. Sí, todavía no había, en ese momento en Aguascalientes y en los estados todavía no había propiamente una Secretaría de Educación, por lo menos no la había aquí en Aguascalientes. Lo que había, te acordarás, era una delegación. Unidad, se llamaba Unidad de Servicios Educativos, que era el antecedente inmediato de lo que después fue la delegación de la SEP, en el estado donde estuvo Martínez de León. Y a Martínez de León sí lo tiraron dos líderes del CENTE de aquella época, uno de ellos Alfonso Román
y el otro Salvador Martínez Macías. Entonces ellos hicieron un montón de manifestaciones en tiempos de Barberena, estamos hablando, sí, en tiempos de Barberena, y finalmente lograron tumbar a Martínez de León. Entonces obviamente eso no podía pasar. ¿Era el antecedente y buscaban tumbar entonces a Álvarez o...? No. Ah, bueno, sí, claro, ya como director del IEA. Sí, ya en mi gobierno, cuando teníamos el conflicto ya iniciado con el CENTE, ellos primero estaban molestos porque yo había nombrado al director, lo cual era mi atribución, claro, era mi facultad. Pero en segundo lugar porque hicimos nosotros un programa estatal educativo, una nueva ley, en la cual, claro, recogimos algunas de sus opiniones, pero esa es una atribución del titular del Poder Ejecutivo. Entonces había muchas cosas y demás. Y fue un periodo muy importante, digamos. Me preocupó en ese momento, pero claro, ahora a la distancia pues me divierte mucho, y yo creo que el desenlace fue el correcto y fue productivo principalísimamente para los niños y para los padres de familia. Sí, el resultado, porque no era un tema de cómo le ponemos al organismo de educación que se llame IEA, exacto, que ponga mi compadre Jesús Álvarez Gutiérrez, o que no me lo imponga el CENTE, sino era una total reingeniería del sistema educativo estatal, que se convirtió en programa piloto a nivel federal. Efectivamente. Era luchar por eso. Es más, mira, Alberto, hay literatura ya publicada de manera internacional. Por ejemplo, hay un libro en Chile que se llamó en su momento La economía política de las reformas educativas en América Latina, que le dedica un capítulo a la experiencia de Aguascalientes en esos años. Hubo otro de una investigadora norteamericana de la Universidad de Harvard que se llama Mary Lee Greenwood, que se llama Contra todos los pronósticos, cómo se pueden hacer reformas educativas en América Latina, y trata el caso de Aguascalientes también. En fin, la verdad es que fue un programa sumamente exitoso. Bueno, pues la segunda parte de mi pregunta anterior era, y ya de alguna manera me has respondido, pero dice, ¿y hasta dónde tu respuesta fue la aprehensión del profesor Vicente Ventura de San José de Gracia, familiar de ellos? Porque no tuvo nada que ver. El imaginario colectivo así lo veía, Pues probablemente, pero los datos duros no se corresponden. Insisto, el conflicto con el CENTE tuvo una dinámica muy concreta que yo relato ampliamente en el libro, y donde teníamos que salvar a todo costa el valor superior, que es ofrecerle a los niños una educación de calidad y a sus padres de familia. En el caso de este asunto, que fue un asunto judicial, fueron, te acordarás, la Contraloría y el Congreso del Estado hicieron las revisiones que se usan normalmente cada trienio, porque los alcaldes no había reelección. Así es. Entonces encontraron pues que había razones suficientes como para proceder a iniciarles un proceso de carácter penal, como en efecto transcurrió y fue ratificado y confirmado varias veces, incluso por la justicia federal. Y narras también ahí en las páginas 300 cómo el mismo profesor Olivares, padre, va contigo a buscar una solución, y Augusto Gómez Villanueva, una solución extra legal. Es que ellos siguieron dos vías. Vaya, a ellos les sorprendió que ocurriera esto porque de alguna manera en su imaginario, ese sí, estaban acostumbrados a que Aguascalientes era su territorio, como si fuera su cacicazgo, pues eso no era admisible. Entonces, cuando ocurre esto, se interpreta como una señal de lo que tú acabas de mencionar, y siguieron dos vías: la vía de carácter jurídico, que se explica bien en el libro, y la vía de carácter político, que también yo relato. Entonces fueron a hablar pues con el secretario de Gobernación, creo que incluso con el presidente, y un día me busca el profesor Olivares para decirme un poco lo que cuento en el libro, que, en fin, viera yo ahí un poco la manera de ayudarlo, y básicamente me dijo de manera apegada a la ley, cosa que en efecto le atendí, porque el proceso fue estrictamente apegado a la ley. ¿Por qué no sirven las normales en México y por qué no pudieron cerrar la normal de Cañada Honda, como se relata en la página 234? La normal de Cañada Honda era una asignatura pendiente para nosotros y de alguna manera lo sigue siendo, aunque me dicen que ha mejorado, ya ahora no estoy tan enterado. Pero en ese momento era, la verdad,
Es decir, lo único que tenía de cierto es el nombre de Cañada Honda, porque ni era escuela ni era normal. Es decir, se estaban formando ahí las maestras y demás, pero yo la conocía muy bien. Sí. Y la verdad es que el entregable de ese servicio educativo era sencillamente lamentable, en todos los sentidos.